Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, la hora azul. Parece mentira después de tantos meses, Cristina? Hola, hola, pues sí. Qué ganas que tenía y tengo. Nos ha costado un poquito, pero bueno, aquí estamos. Y además traemos un tema súper guay. Bueno, si ya nos habéis escuchado hasta ahora, pues nos habréis escuchado hablar de ensueño, de acecho, de los mundos onídicos, sobre todo desde la visión tolteca. Pero hoy nos vamos a otras latitudes, en concreto a Egipto. Y por supuesto, gracias a Cristina, nuestra querida Cristina, una gran sacerdotisa, escriba, arqueóloga, embalsamadora y una gran experta en los misterios de Egipto. ¡Bienvenida, Cristina! Poco exagerado. ¡Qué va, qué va! Pero sí que apasionada. De hecho, es que has estado como 1 millón de veces, por lo menos, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en Egipto? Cuéntanos. A ver, creo que 13. No lo sé porque de repente perdí la cuenta. Creo que son 13. Pero bueno, vamos, que no me canso de ir a Egipto. Porque es como ir al pueblo, ¿no? De la infancia, no te basta con ir una vez, tienes que volver cada año, cada medio año. Y además que lo que siento yendo a Egipto, pues como tantísimas otras personas, ¿no? O con solo acercarme, ¿no? O acercarme en esencia, en la energía, me hace sentir conectada, conectando partes muy profundas, ¿no? Que se siente como del alma. Egipto me hace sentir eso. No es un viaje que me sacie. En ningún momento me ha llegado a saciar. Siempre tengo ganas de volver a los mismos sitios y de conocer también sitios nuevos allá, ¿no? ¿Cuándo sentiste la primera llamada de Egipto? O sea, ¿cómo conectaste con este país? Pues fue, no sé si a los 5 años, los 4, yo creo que eran los 5. Recuerdo que en la tele daban mucho en esos días dibujos donde salían pirámides y exploradores y me molaba un montón. No sé si era la época Indiana Jones, pero de repente estaba como de moda en los dibujos. Y además me influyó mucho una muñeca que vendían en el kiosco de estas que estaba muy mal hecha, de esas que van con diferentes entregas, y era una muñeca exploradora, tipo Barbie, pero era aventurera, ¿no? Se llamaba Patty. Y era como una especie de Barbie Indiana Jones y venía con unos libretos de aventuras y mi madre nos la compraba, a mi hermana y a mí. Y bueno, pues no sé qué vi un día, algo que salía la palabra arqueólogo en la tele y recuerdo que en el pasillo me crucé a mi madre y le dije que de mayor iba a ser arqueóloga, porque iba a vivir en Egipto y en Grecia, o iba a ir a excavar, no sé, era algo que acababa de ver, pero que yo dije, esto es lo mío. Y eso, se me quedó fijo esto, ¿no? Se quedó esta idea ahí y luego ha ido evolucionando porque por diferentes motivos, pues al final no estudié arqueología. Tampoco me arrepiento porque lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo que empecé a hacer en cierto momento que vi que no, lo que quería no era ir a encontrar tesoros, ¿no? Sino era más una arqueología de la conciencia, ¿no? Una arqueología espiritual. Y, y eso es lo que me he quedado investigando y estudiando. Curiosamente, y recientemente además he descubierto, ¿no? Que los antiguos egipcios tampoco se interesaban mucho por la historia en sí, sino por los eventos, ¿no? Y por las cosas valiosas en el sentido de conocimientos pasados. Los antiguos egipcios cogían mucho de su propio pasado y muchos documentos que se iban encontrando que eran de quién sabe cuándo, ¿no? Que los iban transcribiendo de generación en generación
y les traía bastante flojo de cuándo exactamente era, quién lo había hecho, ¿no? Todo lo más histórico. Y eso es un poco lo que me pasa a mí. Lo encuentro interesante, ¿no? Saber el contexto histórico, pero creo que en el contenido de cada saber es donde está, para mí, repito, el interés. Mm. A mí la verdad es que me tiene fascinada la capacidad que tienes de, bueno, el interés que te despierta Egipto es indiscutible porque no he visto a nadie unida a un tema de forma tan constante durante tantos años. O sea, ahora estás estudiando árabe, llevas mogollón de años estudiando jeroglíficos, comparando el conocimiento que adquieres a través de eso con otras culturas también, equiparándolo sobre todo también con el ensueño, ¿no? Encontrar vías de acceso al ensueño reflejadas en la cultura egipcia, en la antigua cultura egipcia. O sea, a mí me fascina todo lo que estás ahí investigando. No sé si habrá más gente como tú en el mundo, pero la verdad que me flipa. Me flipa. Yo supongo que sí, que hay. Bueno, y de hecho la hay, ¿no? Ahora sigo en Patreon a uno que se dedica, sobre todo, le gusta el calendario antiguo. Está haciendo una labor que yo me había planteado hacerla, pero que es titánica, es masiva, que es encontrar las fechas de equivalencias de hoy con el calendario antiguo lunar. Tenían varios calendarios, lunar, solar y según sirio. Pues encontrar todas las equivalencias, todas las referencias en los textos que hay para saber si el día de hoy va a ser favorable o qué, pues lo está haciendo. Esto tiene que ser muy, muy friki esta persona, por ejemplo, ¿no? Y lo he encontrado en Instagram. O sea, que gente hay. Y no sé, es que ya te digo, es que es una cosa que viene de algo muy profundo. Yo mira, cuando tenía, que explico a veces que tuve una crisis de ansiedad muy grandes, ¿no? Cuando era jovencita, me acuerdo que yo ya en Barcelona debía tener 23 años y estaba muy mal en ese sentido. Y me regalaron siempre mi ponerme bien en algo empieza con regalos de libros. Me regalaron un libro sobre Nefertiti. Y oye, era coger ese libro, abrirlo por cualquier página y me empezaba a sentir mejor y dije, uy, esto es terapéutico para mí, leer sobre Egipto. Y ya lo cogí como remedio, ¿no? O sea, de emergencia, ¿no? Necesito una pastilla, pues no, necesito mi libro. Y me relajaba y me sentía mejor. Y eso es lo que me sigue pasando, me reconecta con algo que me gusta. Qué maravilla. Está claro que en otra línea del tiempo, desde luego, o vives allí, o has vivido allí, o desde luego perteneces a esa cultura casi más que a esta, No o sé. tanto como esta, por lo menos. Eso seguro. Y bueno, antes de seguir, hay que avisar a la gente, que si os interesa el tema Egipto, quedaros hasta el final, porque vamos a hablar del súper viaje que ha organizado Cristina, que va a ser en octubre y que tiene una pinta espectacular y al que yo también voy a ir, me siento súper afortunada. Bien. Esta súper experiencia, así que bueno, luego vamos a seguir charlando un poquito de Egipto, pero luego ya nos metemos en el detalle del súper viajazo, del que quedan además muy pocas plazas ya. Así que, bueno. Sí. Dos placitas quedan Dos ahora mismo. placitas. Bueno, que había 6, ¿eh? Yo te quiero decir que... Petit comité. Y tú eres una de ellas, o sea que me mola mogollón que vengas tú. Yo creo que esto, sí. Esto le pone un tinte muy bonito, muy bonito. Hombre, yo ya, que no es comparable a ti, pero va a ser mi tercera vez, o sea que algo también tenemos de vínculo con Claro. Egipto, está claro, sí. Claro, sí. Además, tú has tenido experiencias en Egipto, experiencias fuera del cuerpo, sueños, llámale lo que quieras. Algún intento hemos hecho, sí. ¡Ah! Bueno,
Pues vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos. Vale. ¿Qué importancia tenían los sueños en el Antiguo Egipto? A ver. En Egipto los sueños, o sea, lo onírico en general, más que hablar de los sueños en concreto, es de grandísima importancia a lo largo de la historia. Tanto si hablamos del Egipto antiguo como del actual, de hecho, hoy en día también, porque en el Islam y en concreto, especialmente en el sufismo, las experiencias oníricas son estudiadas en profundidad. ¿Qué pasa? Tú vas a Egipto y esto no lo ves seguramente, ¿no? Sin embargo, está ahí. Es para unos cuantos, o sea, no es algo, es algo muy de actualidad que lo onírico está en Egipto, sin embargo, no es algo que se vea a primera vista. Lo mismo ocurre con el Egipto antiguo. Tenemos que encontrar el círculo donde eso se movía, ¿no? Que en este caso pues son los templos. Entonces, yendo al Egipto antiguo, no conozco de entre todos los textos ninguno que hable directamente de ejercicios para fomentar los sueños lúcidos. Sí que hay de interpretaciones de sueños y hay sobre la temática, pero no cómo se hace, ¿no? Sin embargo, el gran grueso de los textos egipcios que nos han llegado van sobre el más allá, ¿no? El más allá es el otro lado. Y sobre qué te encuentras ahí, qué tienes que hacer ahí. También hay textos que enseñan a cómo comportarse aquí, ¿no? O sea, te enseñan una disciplina principalmente. No te dicen, esta disciplina te va a ayudar a tener esa disciplina en el más allá y entonces ser más operativo. Quizá esa frase no sale, pero al final unimos cabos, ¿no? Y encontramos que hay toda una forma de vida que se muestra en los textos respecto a cómo era en el Egipto antiguo y su manera de estar encarados pues a una vida eterna, ¿no? O a la vida más óptima en el más allá, tanto dormidos como muertos. Entonces, que es lo mismo, en Egipto estoy hablando, prácticamente, solo que cuando mueres pues ya no hay marcha atrás. Entonces, la tradición tibetana, por ejemplo, como en la sufí, al dormir se le llama la pequeña muerte, ¿no? Porque, por lo que decía, porque no son cosas muy distintas dormir y morir, ¿no? Las vivencias en sí son similares, con la diferencia de que al dormir terminamos regresando cuando despertamos a un tiempo lineal. Y en este tiempo lineal, en la vigilia, cuando nos despertamos, podemos aplicar la razón, ¿no? Y tratar estrategias con cierta continuidad, o sea, para mañana, para pasado mañana, puedo plantearme estrategias. Si no regresamos a esta linealidad, a este tiempo lineal, nos podemos hacer una idea de cómo puede ser la muerte, ¿no? Sin un regreso a la linealidad, sin un punto de referencia. Es decir, pasando, pues eso, de un sueño a otro. Imagínate una noche de muchas horas, con sueños uno detrás del otro, ¿no? Algunos serán más agradables, otras tendrán relación respecto a los sueños anteriores, otros sueños serán confusos, en los que no entiendes nada, todos habremos tenido de estos también, ¿no? O que ni siquiera te planteas nada, ¿no? Simplemente estás ahí. Sueños en que eres diferentes personas o seres, ¿no? Sueños en que ni siquiera apareces tú, todo tipo de sueños como tenemos por las noches. Pues esto en un continuo, incesante, un sueño, otro sueño, otro sueño, sin ser interrumpido esto por ningún despertar, en el que te des cuenta de que soñabas y en el que puedas recapacitar sobre lo que has soñado. O no recapacitar, pasar de todo y seguir con el tiempo lineal, ¿no? Sin el despertar no se facilita el reflejarse en los sueños, no se facilita el reconocimiento. Si no nos despertamos no podemos decir, vale, porque yo estaba soñando y eso significa, o me siento así, me siento así, ¿no? Todo queda en manos del instante presente,
o sea, del momento, que es lo mismo que decir que queda en manos de tu conciencia, ¿no? De tu lucidez, de tu conciencia y de tu energía. Por eso se trata de aumentar la conciencia y la lucidez a lo largo de la vida, ¿no? Para nosotras y para tantísima gente, para mantener cierta cohesión cuando soñamos y en la muerte también, ¿por qué no? En un intento de no desintegrarnos, ¿no? Esto mismo es lo que se ve en Egipto. Esto mismo es lo que se ve en Egipto. Ese intento de mantener una cohesión, de mantener la conciencia férrea sin que se deje llevar por el fluir de los sucesos, de los diferentes sueños. Sí, o sea, me recuerda un poco, aunque de forma distinta, ¿no? A lo que habla Castaneda también, ¿no? En los libros en sus libros, ¿no? Sobre el tema del águila, ¿no? Como una especie de conciencia que acaba absorbiendo la conciencia individual. O sea, yo lo que entendía de la lectura hace ya años, pero como que después de la muerte, de una muerte normal, ordinaria, ¿no? Sin haber trascendido, digamos, que la conciencia podía mantenerse durante un tiempo, como dices, ¿no? Pues igual de sueño en sueño, ¿no? Pero que llegaba un momento en el que acababa disolviéndose y que el objetivo de los guerreros era mantener esa cohesión de conciencia de ser individual para poder, bueno, pues trascender un poquito esta vida, ¿no? Y seguir avanzando en el tema evolutivo conciencial. No sé si eso también se puede ver en la cosmovisión egipcia o son diferentes, cómo se enfocan. Claro, es lo mismo. Por ejemplo, el tema del águila lo veo difuminado en diferentes dioses, ¿no? Que los dioses egipcios no son dioses realmente, son manifestaciones de Dios. Pero les llamamos dioses, pues les voy a llamar dioses también. El águila la veo identificada en varios de estos dioses, ¿no? Por ejemplo, en el escarabajo, en Geperra, que... El perro. Perdón, manifestación de Dios, que contiene todas las potencialidades, todo lo que puede llegar a ser. Geperra es solo eso, ¿no? Todo Solo lo que eso. puede llegar a ser. Todas las formas, todo. Entonces, Geperra, uno de sus momentos es al inicio del día. Es como uno de sus momentos cumbre. Egipto es todo simbolismo, o sea, hay que salirse de la mente racional, pero usarla para hacer relaciones entre un símbolo y otro, ¿vale? Pero de forma muy poco racional, es muy onírico la manera de hacer estas conexiones, también por eso me gusta mucho, ¿no? Entonces, Geperra, que son las formas, está al inicio del día. Si está al inicio del día, y está arriba y es el sol, además, porque también es el dios sol. Entonces, está al inicio no solo del día, cuando sale el sol, sino al inicio de todo, no de los tiempos, porque no hay, creo que me puedo estar yendo, no hay un inicio del tiempo. El tiempo se inicia a cada instante, ¿no? Estamos en momento presente. Todos hablamos, o muchos hablamos, de que no hay pasado, no hay futuro, solo hay un instante, ¿no? Pues eso mismo lo expresa Geperra, que está al inicio de qué, al inicio de todo, al inicio de cada instante, con todas las potencialidades, igual que el águila. El águila que tiene toda la conciencia, ¿no? Y la lanza, digamos, nosotros somos una porcioncita de esa conciencia. Somos una de las potencialidades, hecha carne y hecha mente y hecha etcétera. Sería lo mismo. Entonces, también, por ejemplo, cuando uno muere en el Egipto antiguo, pueden pasar varias cosas. Hay diferentes estadios por los que uno puede llegar a pasar en función de su conciencia consciente. Esto también nos lleva al mundo de Castaneda, porque se parece mucho
en el sentido de que en función de tu conciencia consciente, pues vas a llegar a un punto o a otro, siendo el punto más álgido, ¿no? El convertirte en una estrella, que a ver si no se... Y estar con las estrellas imperecederas que nunca se ponen, son las estrellas que siempre están en el cielo, invierno y verano. Esto se parece tremendamente a el fuego interno, ¿no? A irradiar ese fuego interno y explotar. No sé cómo lo hacen, se funden. Yo me lo imagino como una explosión y que te lleva hacia adentro y les lleva a la consciencia máxima, ¿no? Bueno, me lo imagino así. Pues en Egipto me lo imagino muy parecido, o sea, te acabas convirtiendo en estrella. Si no llegas a esa conciencia tan alta, hay otros estadios en los que te puedes quedar. Por ejemplo, el más bajo de los que consiguen llegar siquiera a alguno de los estadios, porque si hay muy poca conciencia consciente, entonces sencillamente nos difuminamos, ¿no? en la gran en la gran conciencia. Pero si se sostiene una especie de conciencia de quién soy, ¿no? Del soy, se tiene una vida después de la vida más o menos larga, hasta que te acabes también disolviendo, pero esa vida es como aquí, trabajas, ¿no? Es como lo que nos encontramos en el astral, ¿no? Cuando salimos las primeras experiencias, que te encuentras un mundo que se parece a este. Hay gente que está trabajando, que tienes una familia, que tienes unas cosas que te gustan, otras que no. Pues es un mundo como este. Y allí también está. Son los campos de Yalu, que se llama. Y pues eso. Y hay que hacer cosas y entonces pues no es una conciencia realmente porque no sabes, puede haber vislumbres de no estoy en vida, pero tampoco hay una conciencia muy grande, ¿no? Y eso, pues eso, hay diferentes puntos y como te decía, para unirlo con Castaneda siempre en función de la lucidez. Joder, qué interesante. Estaría bien profundizar en esos otros mundos, ¿no? Aparte de los de Yaru, creo que has dicho. Los campos de Yalu, claro. Bueno, no sé si se explica en las siguientes etapas, ¿no? Con mayor grado de lucidez, ¿qué tipo de experiencias se pueden tener más allá de la muerte? Son experiencias ya, o sea, las siguientes fases antes de la máxima, ¿no? Adquieres el cuerpo de luz si te lo otorga Horus, ¿no? En el juicio, Horus y Osiris deciden si no, lo deciden en base realmente a tu corazón, ¿no? A si tu corazón pesa mucho o no. Se te otorga el cuerpo de luz. Bien, entonces, ¿qué te permite ese cuerpo de luz? Ir a otros mundos a los que no se tiene acceso normalmente. Este cuerpo de luz, no sé si es el mismo exactamente, pero en lo tolteca no sé si sale el cuerpo de luz, pero nosotras hemos aprendido sobre el cuerpo de luz. Sale en los tratados de las fraternidades, sale el cuerpo de luz. Y en el taoísmo creo que también. Cuerpo de luz, bueno, curioso que salga en tantos sitios. Y te otorga otras operatividades. Y lo que haces es tener un viaje, una vida en la que te encuentras en diferentes escenarios que son más extraños, digamos, que lo que serían los campos de Yalu, que son cotidianos. Pues escenarios, pues eso, que te encuentras con entidades guardianas, con entidades que hay que hacer ahí, hay que tener más conciencia consciente, hay que tener más, saber fijarse, saber ver qué hay que decir, cómo usar la palabra, cómo usar el movimiento, ¿no? O sea, tu expresión es lo que te permitirá o no seguir avanzando en esos mundos, igual que ocurre aquí, de hecho. Si queremos más operatividad, quiero hacer viajes astrales, quiero tener estadios de gran placer al meditar. Bueno, pues dependerá mucho de cómo uses tu palabra, de cómo uses tu cuerpo, ¿no? En la respiración, pues es que es lo mismo, te están planteando lo mismo. Es un
una conciencia, un control, pero no control controlado, sino control en el sentido de presencia, ¿no? ¿Que me he ido del tema? No. Mm, Es perfecto. Perfecto, amiga. Bien. Bien. Bueno, no sé si tienes algo de información sobre el trabajo de los sueños en Egipto. Has dicho que no hay mucha literatura al respecto. Mm. Sobre cómo se trabajaba en concreto Sí, con los sueños, no tengo. no tienes. En Vale. concreto, en plan, o sea, sí, sí, en el mismo sentido que los griegos, esto se empezó en Egipto. Bueno, se Ajá. empezó en Egipto, a ver, antes que los griegos, antes de en Grecia, se hizo en Egipto, que es que había un tipo de sacerdote que no era del más alto rango, ¿vale? O sea, no era algo tan complicado, que interpretaba sueños, eso por un lado, y que preparaba, o sea, una persona iba porque necesitaba una información o necesitaba sanarse, ¿no? Igual que con Asclepio después pasa en Grecia, o porque necesita lo que sea o quiere entender un sueño, se va al templo, le pide consejo a este sacerdote y puede que él simplemente le dé consejo, le interprete los sueños, puede que le invite a dormir en alguna estancia del templo o en algún templo concreto para recibir esa información, ¿no? Ya que los templos están cargados con la intención, ¿no? Con los templos, ¿de qué sirve un templo? Cuando se construye un templo, se construye con una intención concreta para que cumpla una función ese templo. Normalmente se va a escoger un lugar que sea óptimo para esa función, o sea, si quiero hacer un templo para interpretar sueños, probablemente no escoja un vertedero para construirlo. Bueno, es así de literal, ¿no? O sea, Bueno, si quieres trabajar la sombra, pues no está mal, ¿eh? pues sí, exacto, sí, o en un pantano, ¿no? Si quieres trabajar la sombra, o depende de lo que tú percibas como que es cada cosa. Y entonces se construye el templo y ese templo pues tiene esa vibración y la vibración invita, lo que hace es sintonizarnos, es que nos arrastra, ¿no? Cuando hay una vibración muy fuerte, sea positiva, sea negativa, sea del tipo que sea, nos arrastra de algún modo y nos sintonizamos. Y eso. Entonces, esto sí que sé que se daba, ¿no? Esto ocurría. Pero eso que te decía antes, trabajar con la lucidez, por ejemplo, no lo conozco. Porque es información que es secreta. O sea, por ejemplo, los textos de las pirámides, ¿vale? ¿Qué son los textos de las pirámides? Pues son textos que están escritos en las pirámides, empezando por la dinastía quinta, o sea, es muy antiguo. Es muy antiguo, estamos hablando, no sé, del 2000, digamos, antes de Cristo, por ahí. Ya os digo que las fechas no son mi fuerte, pero por ahí va. Y en estos textos se explica cómo el faraón, bueno, en los textos de las pirámides y en los textos que hablan de los textos de las pirámides, cómo el faraón entra en la pirámide con un grupo de sacerdotes que le lleva al trance para que el faraón salga a esos otros mundos y pueda realizar ciertas acciones, ¿no? Que no las realiza con su cuerpo físico. Entonces, no se explica cómo. Y el sacerdote uno dijo tal, no. Pero eso lo hacían y Ya, era suficientemente importante como para construir una pirámide y escribirlo dentro. O sea, era algo que entiendo que tenía un peso importante en su vida, pero no te explican el paso a paso. claro. Entonces, hay mucha información, mogollón. Hay que descifrarla, hay que entenderla. Ujú. Y ahí estamos. Solo para iniciados. Sí, total. Súper iniciados o avanzados, diría yo. Oye, y de todos estos años que llevas investigando sobre Egipto, ¿qué conocimiento, qué aprendizajes destacarías? Así, una pregunta sencillita. Todo.
A ver, Titulares, a mí me gustan los titulares, venga. me encantan los textos sapienciales. O sea, los textos, a mí me gusta mucho la disciplina. Me va el rollo de tienes que hacer 8 horas de matemáticas. No me gustan las mates. Lo tienes que hacer. Ah, genial. O sea, vale, perfecto, me encanta la disciplina. Igual que a mí. Los textos sapienciales son textos en que se instruye a alguien más joven, pues un padre instruye a su hijo, instruye a su sobrino, lo que sea, a cómo tiene que vivir, ¿no? Y los encuentro fascinantes, o sea, es una pasada. Enseñan a acechar, pues porque te dice, por ejemplo, cómo comportarte, cómo no comportarte, y si le damos unas vueltas, ¿no? A lo que están diciendo estos textos, pues realmente a lo que invitan es a salirse del personaje mucho, a ser más sabio que tú mismo, ¿no? O sea, a ir más allá de ti mismo. Por ejemplo, no, o sea, si alguien te grita, no, en vez de gritarle tú más, mantén silencio y él mismo se estará dando contra la pared o algo así. No me acuerdo cómo es el texto exactamente, pero lo que te dice es que en vez de gritar más, calles y que eso ya va a generar que la situación se amaine. Y pues son cositas así, ¿no? Lo que salen los textos sapienciales. Luego yo alucino sin parar con los textos de las tumbas, ¿no? Pues eso, los textos de las pirámides, que no son tumbas, y luego los textos que se llaman el libro de Landuat, el libro de la noche. Son textos que están en diferentes pirámides o tumbas del Imperio Nuevo, sobre todo, que ahí ya estamos en el 1000 y pico antes de Cristo. Y el tema es que son muy mistéricos también, porque no son cuentos, no es algo que tú lo lees y dices, ah, vale, no, usan muchos símbolos, como decía antes. Entonces, meditar, por ejemplo, en estos textos, en una parte del texto, para mí es muy valioso, porque mi mente hace relaciones, hace conexiones que me llevan a algo que me sirve para algo, ¿no? O sea, realmente tienen un valor. No sé si no puedo tener certeza, garantía de que estoy extrayendo el mismo significado que le daban ellos, pero las relaciones que ellos hacen interpretadas por mí en meditación, por ejemplo, ¿no? o meditar en ello, y lo que extraigo de ahí es muy valioso al final para mí. Entonces los encuentro valiosísimos, pero no puedo decir, sí, tal texto explica qué tal. No, es meditar en los diferentes símbolos y las diferentes entidades que aparecen, el orden en el que aparecen. El libro de Lamduat, que te encuentras al otro lado y las transformaciones por las que tiene que pasar el alma. Y te saca ahí 9 babuinos, cada babuino tiene un nombre, que es su función, y fin de la explicación. Vale, ¿qué podemos hacer? Podemos meditar en los nombres. Entonces, si esto me está ayudando a que mi alma, ¿no? Sepa qué hacer al otro lado, te abstraes, te sueltas en la meditación y encuentras, pues eso, relaciones valiosas. Perdona que me enrollo, es no, que... Quería añadir que lo de meditar está genial, pero obviamente tú tienes un background de conocimiento de jeroglíficos que ya llevas un tiempo que te ayuda, o sea, tienes unas bases sobre las que luego pensar o meditar, o sea, no te pones delante de un símbolo que no has visto nunca Claro, y de cero, ¿no? Claro. Manejo símbolos afines. Claro, eso es, al final es unir el hemisferio izquierdo con el derecho, ¿no? O sea, la parte más de conexión que tienes con el otro lado, pero también anclado a tierra, ¿no? Y a los significados que tenemos consensuados, más o menos. Sí, es que esa es la gracia también.
es lo que te decía antes, el inicio de, ¿no? El inicio de, para muchos puede significar el inicio de los tiempos, ¿no? Geperra es el inicio de las manifestaciones, antes de la manifestación. Eso para muchos, y lo he leído así, es el principio de los tiempos, una cosa que ocurrió una vez. Un día ocurrió, antes de que empezasen los días. No es algo que esté pasando en tiempo constante. Claro, si te metes más en Egipto, entiendes que está ocurriendo todo el rato, porque Geperra también es antes de nacer, también es antes de hacer una acción, es todo el rato. Entonces, claro, si manejas símbolos, si ya conoces símbolos cada vez más, ¿no? Que aparecen ahí también, pues es mucho más... salen muchas conexiones que si no te interesan los símbolos o si no conoces, pues no aparecen tan fácilmente. Sin embargo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, soy consciente de que soy una persona también muy racional y entonces pido muchas veces opinión sobre símbolos a personas que no tengan ni idea de lo que les estoy hablando, precisamente para salirme de lo que sé, ¿no? Porque yo sé mucho de Egipto, esto te lo voy a descifrar. Bueno, a ver, a menudo es muy útil olvidarte de todo lo que sabes, de lo que has aprendido y dejarte llevar solo por el símbolo a nivel de inconsciente colectivo, ¿no? A nivel de arquetipo. Entonces, esto lo hago. Primero lo trabajo yo, el símbolo o lo que sea, o el texto, y luego digo, vale, algo me estoy dejando, ¿no? Y pido opinión a alguien que sea ajeno a ello. ¿Tú qué opinas de los babuinos? Y te salen con cosas que dices, pues mira, pues por ahí yo no había pasado. Muy interesante. Oye, ¿y algún aspecto, técnica o algo que hayas extraído de todo este aprendizaje, ¿no? que llevas acumulado durante años y que te haya servido concretamente para el tema ensueño, para el tema acecho, aplicado a este tipo de prácticas? Algo que hayas extraído de Egipto y lo estés aplicando en tu camino del ensueño. Igual es una pregunta un poco abstracta, pero... Es que no te sé dar la referencia. Sí, Ya. porque toda yo estoy hecha de Egipto, porque he leído, he visto vídeos, mucho, pero, y sé que sí, que lo he extraído de ahí, pero no sé de dónde. La manera de conectar, la manera de conectarme yo primero, para la pasión vital, eso lo he extraído de Egipto. No sé de dónde, no sé si de Ajenatón. O sea, no es una lección lo que yo te pueda decir, mira, hay tal lección en tal texto y esa es la que a mí me ha servido. No, es su forma de existir, su forma de hacer. Los mitos a mí me llevan a una pasión vital por reflejo, porque entiendo cosas, ¿no? O la vida de Ajenatón, su juventud, según yo me la imagino, que tampoco es 100% seguro que fuera así, pero me lo imagino una persona tan apasionada con la divinidad que me ha ayudado mucho, mucho, mucho en mi propia vida, ¿no? A seguir y seguir y seguir cabezoneando ahí contra la pared a veces, de que sí, que seguro que esto existe, que seguro que las experiencias fuera del cuerpo existen, venga, dale, 13 años ahí contra la pared. Sin apenas resultado. Bueno, sí que los hay después, ¿no? O lo mismo para otras cosas, ¿no? Y la forma de conectar, hay no sé qué texto es ahora, que habla de Isis, de cómo Isis era una mujer, no era diosa, era mujer, y engañó a Ra, al dios uno, ¿no? Al gran dios. Lo engañó para que él le dijera su nombre. Si tú sabes el nombre de algo, tienes poder sobre ello. Por lo tanto, si sabes el nombre de Dios, tienes un poquito de poder, como Isis, ¿no? Como Isis diosa, que es la gran maga y la gran madre. Pues Isis lo engañó. Y Ra le acabó diciendo su nombre, su nombre es como su esencia, ¿no? Se lo acaba transmitiendo a ella para que ella lo tenga. No olvidemos que Ra es el ojo también y por tanto aquí quizá estamos hablando del tercer ojo, ¿no?
Y se dice en este texto, Isis era una mujer sabia de palabra, que no decía palabra fuera de su sitio, ¿no? Y que tenía mucha fuerza en su palabra. Todo esto para mí es muchísima información, es muy importante. Te está diciendo que el poder de Isis, su sabiduría y sobre todo eso, su poder, pero en el sentido de conectar con Dios. No es cuestión de ha engañado a Dios, es cuestión de se ha encontrado con Dios hasta el punto de pasar por donde ningún otro mortal había pasado, o sea, a un punto de operatividad Isis muy alto, mucho. Eso me enseña. Estas cosas, es todo Egipto. Solo hay que beberse todo Egipto. Tenemos tiempo. ¿Cuánto vamos a estar? Una semana, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, has hablado de Akenatón. Te iba a preguntar sobre Akenatón porque siempre me hablas de él, que es como si fuera de mi familia, pero hay otro del que aún me has hablado más, que es Imhotep. Por favor, ilústranos. Imhotep. A ver, Imhotep era un señor que era el arquitecto, es especialmente famoso por ser el arquitecto del faraón Djoser, que es quien, o sea, el faraón Imhotep, que era el arquitecto, construyeron la pirámide escalonada de Saqqara. Estamos hablando del año no sé cuántos, 3000 antes de Cristo, por ahí, 2000 y muchos antes de Cristo. Y estamos hablando de la primera pirámide conocida de la historia, el primer edificio en piedra. Tiene columnas, las primeras columnas de la historia. ¿Cómo te inventaste las columnas, Imhotep? No lo sé, se las inventó o no sé dónde las vio. Los primeros azulejos conocidos de la historia. O sea, ¿este señor tuvo un buen día de inspiración o qué pasó? Esta pirámide es una bestiada, ¿no? Entonces luego da lugar a toda una civilización que empieza también con eso, ¿no? O sea, Egipto no empieza con la pirámide escalonada, pero sí que le genera una tendencia, a eso me refiero, ¿no? Una civilización en ese sentido que es como una tendencia distinta a la que había. Pero no solo Imhotep tuvo un buen día de inspiración como arquitecto, sino que era médico, era astrónomo, era no sé cuántas cosas, era todas las sabidurías que, o sea, tenía todas las carreras. El Da Vinci de la época, ¿no? Todos los doctorados, sí, los rangos sacerdotales. Y no era cualquier médico, era un cirujano, o sea, una bestiada, ¿no? Hasta tal punto fue, o sea, hasta tal punto Imhotep era grandioso, ¿no? Que acabaron deificándole años y años más tarde y ¿cómo se dice? Se dice que es autor de ciertos textos, por ejemplo, bueno, de varios textos. Se dice que es autor de varios textos. Esto pasa también con Pitágoras, ¿no? Que se dice que es autor de textos, sin embargo, probablemente fueron sus discípulos quienes los escribieron, ¿no? Con Imhotep pasa lo mismo. Y ya está. Y es ese es Imhotep. Ay, Una bestia parda. Una bestia parda, sí. Bueno, ¿y qué te pasa con la esfinge? A ver, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti con la esfinge? Por favor, acláranoslo. Pues me pasa, bueno, una historia personal, ¿no? De ensueños en los que yo era la esfinge, en los que iba a la esfinge, experiencias fuera del cuerpo, en sueños. Y la esfinge, ¿no? La primera vez que fui a la esfinge estando fuera del cuerpo, no lo decidí yo desde aquí, digamos, o sea, estaba fuera del cuerpo y digo, me voy a la esfinge. Y yo consciente en ese instante, es que cuando estás fuera del cuerpo hay que distinguir, ¿no? Entre la yo consciente de verdad, que es la profunda, por así decirlo, ¿no? Y la conciencia que arrastramos de aquí
en la que muchas veces es donde estamos conscientes ahí. O sea, el personaje, digamos, es el que es el protagonista, digamos, de la experiencia. Sin embargo, la persona que estás encarnando en esa experiencia fuera del cuerpo tiene como otra mente que no la controlas tú, pero sin embargo te identificas también con ella. Y esa mente pues es como más sabia, pero también está muy loca. Porque como no tiene personaje, o como su personaje no es tan superficial, pues hace cosas muy locas. Entonces, esa fue un caso. No, ¡oh, la esfinge! Y yo, la personaja, entré en pánico. Fue como, ¿qué leches estoy haciendo? O sea, ¿a dónde voy? Porque no sabía ni a qué esfinge iba a ir, porque se dice, ¿no? A mí lo que me vino en ese instante fue que yo iba a ir a mi peor miedo, a mi miedo más grande, porque se dice en textos Rosacruces por ahí, que la esfinge representa tus mayores miedos, ¿no? Tu parte más oscura. Y dije, ya verás tú que me voy a meter aquí en un infierno personal. Pero no, me fui a Giza. Y aparecí en Giza, pero no estaba la esfinge, ¿no? Y bueno, esa fue la primera experiencia. Total, eso me llevó a no sé qué otras experiencias y al final descubrí que la esfinge era yo, sorpresa. ¿Cómo puedo ser mi propia esfinge? Pues precisamente porque contengo lo que más miedo me da, ¿no? Cada uno de nosotros, se supone. A la vez, la esfinge es un guardián, por lo tanto, me estoy guardando de mí misma, pero también guarda mucha sabiduría la esfinge y bueno, pues ahí estoy dándole vueltas a la olla de la esfinge que me mola un montón porque tiene muchos simbolismos diferentes, ¿no? Me permite hacer muchas conexiones de esas que me llevan a entender cada vez que en mi existencia aparece un guardián, entiendo cosas, porque he trabajado este simbolismo mucho, ¿no? Cada vez que aparece una esfinge también, las gárgolas parecidas, pero más oscuras, más roñosas a mi forma de ver, ¿no? Que también me salían mucho hace unos años, las gárgolas, pero también son guardianas. Entonces, chun, 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 eso me pasa con la esfinge, que tiene muchos simbolismos y es muy divertida y que guarda el mayor tesoro que yo pueda encontrar jamás y que es a mí misma, ¿no? Es mi mayor temor. El día que pueda ponerme cara a cara con ese temor, mirar a la esfinge de cara, pues ya os lo contaré. Qué guay. Bueno, ya pronto, dentro de unos poquitos meses, la vamos a mirar de frente a la de fuera, a ver si nos despierta la de dentro, ¿no? La esfinge de Giza, sí. Venga, cuéntanos, vamos a entrar ahí al viaje. Nos vamos de viaje. ¡Nos vamos! Vamos a Egipto. Nos vamos del 5 al 13 de octubre al Cairo, directos. Estaremos 3 días en el Cairo. Nos iremos volando en avión a Luxor. Estaremos 3 días más y volveremos al Cairo y estaremos otro día más. Y nos regresamos. Entonces, es un viaje que por supuesto va a ser muy guay porque estaremos en Egipto, no puede fallar, pero además lo vamos a requete llenar no de prácticas, que las habrá, sino de, pues eso, conversación, intención en torno a el hacernos más conscientes de nosotros mismos, pero sobre todo lo que tal y como visualizo este viaje, es como una mayor, ayudar a la conexión de cada cual consigo mismo. Eso ya lleva a más conciencia. Pero creo que lo bonito, y que Egipto abre las puertas a eso mucho, es la conexión, la sensación de conexión contigo mismo. Entonces, pues sí, haremos algunas prácticas, unas cuantas cada día, algunas son muy juguetonas, ¿no? Muy, pues eso, como juegos,
Otras son muy sencillas o simplemente de un tipo de atención, ¿no? Para cierto entorno, es que no quiero decir mucho tampoco. Y otras pues son prácticas directamente, pues como caminatas de poder a lo Castaneda, ¿no? También, evidentemente, he cogido para el programa de lo tolteca, porque es valiosísimo. Y como de Egipto, prácticas, tampoco nos han llegado muchas, ¿no? Pero sí lo que va después de las prácticas, o sí la intención. Entonces hay prácticas toltecas o de otras ramas que van unidas a la intención, que también se estilaba en Egipto y las usaremos igualmente. Y seremos siete seremos conmigo. En Luxor tendremos un guía histórico, digamos, un guía para la parte histórica, porque Luxor me parece muy interesante a nivel histórico y hay mucho que decir, ¿no? Porque conocemos la historia de los reyes y tal del Imperio Nuevo, que es cuando se construye la mayor parte de lo que vamos a ver en Luxor. Sin embargo, en el Cairo no tendremos guía histórico porque la historia de lo que veremos ahí es muy desconocida. Se puede especular y se especula mucho, pero no es la idea, ¿no? del viaje. Que la esfinge tiene la cara del faraón Kefren. Bueno, no, eso no es seguro. ¿No? Eso no está, eso se supone. Pero por este motivo no tendremos guía histórico en el Cairo. Mejor lo que haremos, o sea, mejor en este emplazamiento, porque lo que haremos cada cual es conectar con la información. Así se fomenta la conexión con la información. Cuando entramos en las pirámides que son más antiguas que lo que hay en Luxor, ¿no? O lo que visitaremos en Luxor, son muy antiguas, tienen un bombazo de energía, ¿no? Que si uno va en cierta predisposición, con cierta actitud, silencio interno, por ejemplo, se nota, ¿no? Se recibe y tiene unas consecuencias muy guays, empezando por el bienestar, ¿no? Lo bien que te hace sentir. Luego también te ayuda a darte cuenta de ciertas capacidades que tienes y que quizá no las ves en tu día a día, quizá tu día a día no te deja el espacio para darte cuenta que tienes estas capacidades, ¿no? Practicaremos la visión energética. Quien no haya practicado visión energética, pues aprenderá a hacerlo, visión aural y eso. Y en cualquier caso, todos la podremos practicar allí. El aire del desierto ayuda mucho a esto, lo facilita mucho, ¿no? El sol, el aire, el cielo. ¿Y qué más cosillas? Mucho trabajo con sueños también, ¿no? Es Claro. básicamente uno de los pilares del viaje. Sí. Se me ha olvidado. Lo dejamos para el final. No, es que es todo, va todo junto. Haremos círculos de sueños cada día. Y además es una de las actividades que me hacen más ilusión porque me lo imagino súper bonito. El despertarnos. En el Cairo estaremos en un hotel que está al lado de las pirámides. Se ve Keops, la gran pirámide, y la segunda también, la de Kefren, desde la terraza del tejado del hotel. Entonces allí desayunaremos, haremos círculo de sueños y bueno, y en función de cómo vayan estando los sueños y las experiencias de las noches, pues repercutirá en la programación del día también. Y hay días, por ejemplo, el día que vayamos a Giza, ¿no? A estas 3 pirámides, el círculo de sueños lo haremos al lado de la pirámide, lo haremos sentados a los pies de la pirámide, porque dentro tampoco se puede uno quedar mucho rato, ¿no? Normalmente, y lo haremos sentados a sus pies. Pues estas cositas yo creo que son muy guays. Y en Luxor, el hotel da al templo de Luxor y también tiene la terraza en el tejado con piscina.
haremos lo propio allí. También círculos de sueños por las mañanas igual, excepto algunos días que hay que madrugar más, por lo que sea, haremos el círculo de sueños directamente en el emplazamiento. Y eso. Buah, tiene una Activación del pinta. cuerpo energético. Activación cuerpo energético, sueños y conexión. Es todo lo mismo, en realidad. Y lucidez a tope. Claro. Qué Sí, sí. maravilla, qué Yeah. maravilla. ¡Nos vamos! Que llegue ya octubre, por favor. Qué Sí. pasada. Me Bueno, apetece muchísimo. ¿a que Sí, sí? A mí sí. también. Cada día más. Y quedan 2 plazas, ¿no? A día de hoy. Sí, a quien le interese tener una de estas 2 plazas. Ah, bueno, a ver. Tenéis toda la información del viaje en mi página web, que es www.elcaminodelensueño.com. Ensueño porque la ñ de ensueño no nos sirve en las direcciones web, ¿vale? Elcaminodelensueño.com. Ahí en primera plana está descargar dossier. En el dossier tenéis la info. Puedo decir y digo que el precio, ¿no? Para que también hay veces que solo depende un poco de eso, ¿no? Que hay muchas personas que quieren hacer este viaje, pero igual depende de la economía. He intentado que sea lo más asequible posible, contando que vamos a hacer 2 viajes en avión, ¿no? O sea, el a Egipto y el interno allí, las estancias, las visitas, está todo incluido excepto las comidas. Que iremos a sitios guays, pero baratitos. Entonces, con todo ese intento de que sea lo más barato posible, sale por 1.750 euros en habitación doble, 1.850 en habitación individual. Si vais solos pero queréis habitación doble, decidlo, porque hay otras personas que están en la misma situación y quieren habitación doble pero van solos, podéis poneros juntos. Se habla, se arregla, no hay problema, todo de cara y todo guay, porque tenemos un montón de ilusión, ¿no? Sí, sí. Nada, está genial, está genial. Mm. Pues nada, no sé qué más añadir, solamente que estoy contando los días, me apetece muchísimo y me apetece mucho ese grupito tan pequeño, ¿no? Que vamos a crear, pero que a la vez de gente con mucha motivación para hacer un trabajo interno y para descubrir las maravillas de Egipto, Sí. que no son pocas, la verdad. Y ya está, por mi parte, nada más. Sí. A mí me hace muchísima ilusión que vengas tú, o sea, no lo puedo llegar a expresar. Sí. Ir juntas, es como, Sí. wow, locura, qué guay. Es que claro, o sea, el viaje, bueno, está genial, todo el planteamiento, el precio, todo está muy bien. Pero es que hacerlo contigo, de tu mano, me parece especialmente valiosísimo. O sea, por todo lo que sabes, por todo lo que hemos hablado, por muchísimas más cosas que te hubiera preguntado, pero nos tiramos aquí 7 horas hablando o 27. Todo el conocimiento que tienes y la capacidad y voluntad de trabajo interno que tienes, yo no conozco a nadie con la disciplina que es que no, o sea, es incomparable. O sea, yo a veces me tengo que retirar de este mundo para dedicarme a Netflix y a las palmeras de chocolate, pero tú te mantienes ahí pico y pala de una manera que para mí es un ejemplo a seguir brutal. Y bueno, pues prueba de ello es todo el conocimiento que has adquirido, ¿no? Por tu cuenta, súper Bueno, son opciones autodidacta de la vida, o sea, una pasada. Muchas gracias. Un aplauso para Cristina, ¡Un por favor. aplauso para mí! Así que, o sea, de verdad, si a alguien le interesa Egipto, que no se pierda esta oportunidad. Si estáis aquí es porque os gustan estas cosas frikis y tan maravillosas de la vida y de la existencia. O sea, si os perdéis esta oportunidad, habrá más, no os preocupéis. Sí. Seguro que hay más. Pero bueno, sí, es una golosina, es una golosina.
Pues sí, el año que viene volveremos a ir. Sí, Pero otra vez. sí, si a alguien le interesa, pero dices que octubre me va fatal, que me escriba igualmente, porque os añadiré a la mailing list para teneros informados. Ya hay alguna que está ahí como de, ay, es que en octubre no puedo. No pasa nada. ¿Qué iba a decir? Varias cosas. Son opciones de vida distintas. A mí me flipa aprender estudiando, leyendo y con la disciplina. No quiere decir que sepa más que los demás, por eso en absoluto es obvio. Por lo tanto, no siempre es la mejor opción. Cada uno con nuestra esencia, ¿qué te mola hacer? Ver Netflix, pues quizás extraes mogollón de Netflix, ¿no? O de lo que pasa en tu ser después de haber visto una serie. Y eso, que no nos condicionemos que el trabajo duro no es el único tipo de trabajo que hay. Y a quien le guste, pues ahí estamos. Luego, quiero darte coba también con el tema del dossier. El dossier de Egipto, espero que todos os descarguéis. Ese dossier lo ha hecho aquí la amiga Atisha. Le pasé un Word de 4 páginas y ella generó el dossier, que se lo he pasado a un montón de gente y tiene más interesados a veces el dossier que el viaje. De hostia, qué guay, ¿no? El dossier es súper chulo. Pues sí, lo ha Gracias, hecho. gracias. Un aplauso para mí también. Sí. Ole, un poco de crédito, ¿no? Que no tienes nada de crédito en ese dossier. Mérito al lado del currazo que te has pegado organizándolo, pues... Basta. Gracias. Oye, si Gracias. queréis llamar para darnos también un poco de, ¿cómo se dice?, de coba, podéis llamar al 555 etc. Y nos tiráis flores también. Que no Eso es. Tenéis el email, que lo hemos dicho 1000 veces en otros episodios, y nos escribís ahí. Y, claro. Y ya está. Es un placer estar en La Hora Azul. La Hora Azul. Ella se hacía de rogar, La Hora Azul. Sí. Bueno, ¿qué? Pues nada, nos vamos y volveremos cuando nos dé el cuarto de hora otra vez. Así que, ¡hala! Besitos a todos. Que os vaya muy bien. Adiós. Adiós.